Pues nosotros ya estamos listos, doctor, cuando pueda, y Perfecto, para aprovechar el tiempo. el tiempo. Muy bien. Mm. Iniciamos entonces. Ahora que inicie, por favor me confirman si ven la presentación y voy a apagar mi video para no distraer. Muy bien, igual nosotros. Ok. Ahí estamos viendo Facultad de Ciencias y ahí está en modo presentación ya. Ahí está ya listos, ¿verdad? Listos. Muy bien. Iniciamos entonces. Gracias. Primero, pues quiero agradecer al doctor Castro, pues la oportunidad que me da para compartir con ustedes, como él bien lo dijo, un tema de mucha actualidad en las ciencias de la salud, como es la farmacogenómica y la farmacogenética. Bien, ¿qué es lo que vamos a abordar? Lo voy a hacer en 3 etapas. La primera, quiero abordar algunos conceptos básicos. ¿Qué es la farmacogenética? ¿Qué es la farmacogenómica? ¿Cuáles son las ciencias ómicas que tanto auge han tenido últimamente, como por ejemplo la nutrigenómica, ¿verdad? Que también ya se aplican esos conceptos que son muy similares. De hecho, se derivan de los mismos conceptos de farmacogenética y farmacogenómica, la nutrigenómica. Y que tengamos claro, ¿verdad? Luego voy a hablar de los fundamentos moleculares en los que se basa la farmacogenómica y farmacogenética, que son los famosos polimorfismos de nucleótido simple o SNPs, como comúnmente les llamamos nosotros en español. Luego de eso ya vamos a ver algunas aplicaciones, como por ejemplo lo que yo le denomino el perfil farmacogenético. Como este perfil farmacogenético ya nos puede ayudar a la aplicación clínica de la farmacogenética y la farmacogenómica. Y luego, pues, algunas reflexiones finales y entramos a preguntas y comentarios. Muy bien. Primero, ¿qué es la farmacogenética? La farmacogenética no es un concepto nuevo. Fue acuñado por el médico inglés Archibald Garrod en 1902. Y él indicó que existían en la respuesta individual de fármacos variaciones hereditarias que efectuaban esta respuesta individual. En resumen, ya él se dio cuenta de que había algo genético en el ser humano que hacía que la respuesta a la aplicación de fármacos fuera distinta, ¿verdad? Imagínense, 1902. Posteriormente, ya la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, en el año 2006, ya define la farmacogenética y la define como el estudio de las variaciones en la secuencia del ADN y su relación con la respuesta a los fármacos. La voy a repetir porque es clave. Estudio de las variaciones en la secuencia del ADN. Vamos a estudiar las variaciones en la secuencia del ácido deoxirribonucleico y cómo esas variaciones van a afectar la respuesta a la administración de medicamentos por los seres humanos. Bien, que es básicamente lo mismo que ya pensaba Archibald Garrod en 1902. Bien. Ahora, ¿en qué diferenciamos la farmacogenética de la farmacogenómica? Bien, leyéndoles el mismo
La misma definición de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, del 2006 sobre farmacogenómica, nos dice: la farmacogenómica es el estudio de las variaciones en las características del ADN y ARN en relación con la respuesta a los fármacos. Para la EMA, ¿cuál es la diferencia entre farmacogenómica y farmacogenética? Que la farmacogenética estudia las variaciones en las características del ADN en relación a la respuesta a los fármacos. Y la farmacogenómica estudia los dos, no solo el ADN, sino también el ARN. En resumen, ya profundizando un poco más este concepto, la farmacogenómica estudia la relación entre los factores genéticos individuales, y la eficacia y toxicidad de fármacos, pero ¿a través de qué? De las bases genéticas de la absorción, distribución, metabolismo, excreción y afinidad por el receptor diana en los fármacos. Bien. Es decir, ya es un poco más profundo porque ya hay que estudiar la relación de los factores genéticos, ¿verdad? Y retomando el concepto que está acá en rojo, ¿qué es el receptor diana de los fármacos? Bueno, el receptor diana es una traducción en inglés del famoso target o el blanco, el objetivo de los medicamentos. ¿Cuál es la enzima que metaboliza ese medicamento? Ese es el receptor diana de los fármacos. Y ya nosotros sabemos, y eso es lo que se va a estudiar en farmacogenética y en farmacogenómica principalmente, es cómo los factores genéticos hacen que este receptor diana sea más eficiente o menos eficiente para metabolizar ese fármaco. Y eso es lo que afecta individualmente la respuesta a los medicamentos que a mí me están aplicando. Ok, eso es entonces la farmacogenómica. Muy bien. Ya de la farmacogenómica y la farmacogenética se ha acuñado mucho el uso de lo que se denomina la medicina genómica, La medicina genómica no es otra cosa que un conjunto de aplicaciones en salud que se han derivado de la elucidación del genoma humano. En otras palabras, es la aplicación del conocimiento del genoma humano a la práctica de la medicina. Esa es la medicina genómica. Y básicamente se divide la medicina genómica en tres áreas. En lo que es la medicina de precisión, en el estudio del origen de la enfermedad, es decir, la biología de la enfermedad, la genética de la enfermedad, como fundamentos para aplicar una medicina de precisión, en medicina predictiva y personalizada y en farmacogenética. Bueno, dirían ustedes, si las tres cosas me parecen lo mismo, ¿verdad? En la medicina genómica, la medicina de precisión o predictiva y personalizada y farmacogenética, por lo que el concepto de la EMA, pues básicamente es lo mismo. Eso entenderíamos, pero vamos entonces a definirlas para diferenciar bien estos cuatro conceptos, qué es cada uno de ellos, ¿verdad? Y cuál es la interfase que hay entre cada uno de estos conceptos. La medicina de precisión, como su nombre lo indica, es un concepto aplicado a la precisión con la cual el diagnóstico de una enfermedad es hecho. Como bien lo decía el esquema anterior, para tener una precisión en el diagnóstico, hay que conocer muy, muy bien la biología y la genética de la enfermedad. Y ahí es muy importante para el médico el cada vez tener más conocimientos de biología molecular y genética, ¿verdad? Eso se va haciendo
clave en los tiempos actuales. La farmacogenética, ya lo vimos y muy rápido, se refiere a los estudios de la variación genética de los individuos o grupos de individuos para evaluar su respuesta a la administración de medicamentos. Okay. La medicina personalizada, concepto aplicado a la aproximación terapéutica a la medida, ahí viene personalizada, ¿verdad? Es a la medida. Utilizada en una terapia farmacológica específica, ya sea a un individuo o a un grupo de individuos. Es decir, aplicar el medicamento correcto a la persona correcta, ¿verdad? Eso es lo ideal. Sin embargo, en los estudios iniciales y como vamos ahora, la medicina personalizada e incluso la farmacogenética se ha orientado bastante hacia grupos étnicos, hacia poblaciones, más que a individuos. De ahí baja al siguiente estrato, que son los individuos. Entonces, ya hay una buena orientación de la farmacogenética y de estos conceptos de medicina genómica a la estudio de la genética de las poblaciones, ¿verdad? Para poder prescribir y aplicar medicamentos a grupos étnicos, aunque eso tiene, cuando se analiza ya esta farmacogenética de grupos étnicos, efectos éticos importantes, ¿verdad? Porque se pueden generar discrimen, pueden decir, como están las situaciones actuales, ¿verdad? Porque este medicamento solo se aplica a determinado grupo étnico y a este no. Inicialmente puede parecer discrimen, pero ya es el estudio de la biología y genética de la enfermedad lo que nos va a permitir nosotros decir, no, estos tienen este gen en el cual la enzima X es incorrecta, digamos, estructuralmente. Entonces no va a metabolizar ese fármaco porque a veces lo voy a dar. En cambio, a este grupo étnico le voy a dar este medicamento cuya genética de la población permite una adecuada metabolización de ese mismo fármaco, ¿verdad? Son aspectos éticos que principalmente, ¿verdad? La ciencia y el ser humano va a ser capaz de dilucidar. Y la farmacogenética, ¿verdad? En resumen, es un componente fundamental de la medicina de precisión y medicina personalizada. Esa es la relación entre los tres. Uno, la precisión es al diagnóstico, la medicina personalizada es medicación a la medida y la farmacogenética ya es estudiar cuáles son esos conceptos que nos permiten aplicar la medicina personalizada. En líneas generales así lo puedo ver. Pero en resumen, para no complicarnos tanto, ambos, la farmacogenética y la farmacogenómica, decimos nosotros que simplemente son la genética aplicada a la optimización de la terapia farmacológica. ¿Qué nos interesa? Que nosotros administremos farmacológicamente a los individuos, a las personas, el mejor medicamento para la enfermedad que posee, el cual sea lo más efectivo posible y con menos efectos secundarios. Y para hacer eso necesitamos conceptos de farmacogenética y farmacogenómica, ¿verdad? Por eso se dice que es la genética aplicada a la optimización de la terapia farmacológica. Muy bien. En general, en la primera introducción, para ya ir entrando al tema de los citocromos P450 y los polimorfismos de nucleótido simple. En líneas generales de la farmacogenética se habla como la selección del medicamento correcto en la dosis correcta para el paciente correcto. Eso resume en mucho lo que vimos en la transferencia anterior. Tenemos que tomar en cuenta también
que no solo es la genética la que afecta la eficacia y seguridad de un medicamento, sino también la edad del paciente, el tamaño corporal, se ha usado concomitantemente medicamentos y tiene algunas disfunciones orgánicas, y dentro de todos ellos es importante, por eso lo puse en otro color, el perfil genómico, que es lo que nosotros estamos analizando el día de hoy. Bien, ¿dónde está entonces la variabilidad genética en los individuos? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde vamos a ir a estudiar esa variabilidad genética que hacen que todos respondamos de una manera distinta a la administración de medicamentos? Bien, está orientada al estudio de los genes y las enzimas que transcriben esos genes o las enzimas que expresan estos genes de los citocromos P450, CIP450. ¿Por qué? Porque son las enzimas, como vamos a ver más adelante, responsables en el organismo del metabolismo de fármacos, ya que afectan la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos en el organismo. Es decir, muy bien, vamos a estudiar los genes que expresan a estos citocromos P450. ¿Por qué? Porque estos citocromos P450 son las enzimas responsables de metabolizar los medicamentos en el organismo. Perfecto. Muy bien. Entonces, el enfoque farmacogenético no es otra cosa que decir con una información genética adecuada, yo puedo administrar el medicamento correcto en la dosis correcta a la persona correcta y obtener una respuesta previsible al medicamento. ¿Qué nos interesa? Optimizar los efectos terapéuticos y minimizar los efectos adversos, ¿verdad? Entonces es clave para una mejor administración de medicamentos tener una información genética adecuada, ¿verdad? Ese es un cuadro resumen que quise ponerlos. Bien. Empecemos ya a estudiar algunos detalles. Las técnicas moleculares de análisis para el estudio de la farmacogenética van dirigidas al examen de la variabilidad genética de los individuos. Perdón. ¿Dónde está esta variabilidad genética de los individuos? En los llamados polimorfismos, ¿verdad? Y estos polimorfismos permiten identificar perfiles de expresión característicos que se determinen mediante ya técnicas de laboratorio de genómica y proteómica. Pero quiero entrar ahora a qué son estos polimorfismos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un polimorfismo de nucleótido simple? O SNP, Single Nucleotide Polymorphism, por sus siglas en inglés, que en español los latinos y los de habla hispana, por SNP les decimos SNPs, ¿verdad? Entonces, comúnmente, cuando yo hablo de un SNP, yo sé que es un polimorfismo de nucleótido simple, ¿verdad? Ya es un latinismo, digámoslo así, pero es importante conocerlo porque le hablan a uno de un SNP y uno dice que es. Me están hablando de un polimorfismo de nucleótido simple. Eso sí yo sé qué es, ¿verdad? Bien. ¿Qué es entonces un polimorfismo de nucleótido simple? Es una variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base nitrogenada. Fíjense, una sola base nitrogenada en la secuencia del genoma. Vean, aquí tengo la secuencia del ADN.
aquí en este punto específico tengo el par citosina-guanina, que es la guanina, sabemos nosotros que es la base complementaria de la citosina. Y la timina es la base complementaria de adenina. Cuando hay un polimorfismo de nucleótido simple, quiere decir que en esta posición específica se sustituye la citosina por una timina. Y evidentemente también la base complementaria cambia, ¿verdad? En vez de ser guanina, es adenina. Este cambiecito en millones de bases nitrogenadas y pares de bases que tiene la molécula de ADN, eso es un polimorfismo de nucleótido simple. Muy bien. Miremos algunos numeritos de los polimorfismos de nucleótido simple. Primero, los SNPs constituyen hasta el 90% de todas las variaciones genómicas humanas. Hasta el 90%, vean. Aparecen en promedio de cada 300 nucleótidos. Es decir, cada 300 pares de bases complementarios aparece un SNP. Aparece uno. ¿Qué quiere decir? Que el genoma humano posee alrededor de 10 millones de polimorfismos de nucleótido simple, que aparecen cada 1250 pares de bases nitrogenadas en promedio. Muy bien, quiere decir que son relativamente comunes. Es muy lógico entonces que nosotros mismos, a pesar de ser todos seres humanos, nuestro ADN es distinto, ¿verdad? No va a ser exactamente igual. Puede ser un 99.99% igual, pero ese 0.01% de diferencia son estos SNPs, estos polimorfismos de nucleótido simple, que son lo que nos hacen diferentes, ¿verdad? Increíble cómo es la naturaleza, ¿verdad? Algo importante también. Bueno, a mí me parece que un polimorfismo de nucleótido simple es lo mismo que una mutación, es decir, hay un cambio. El ADN mutó, o sea, cambió, porque en lugar de tener citosina, ahora tiene timina. Esa es una mutación que hay ahí. Bueno, ¿cómo diferenciamos conceptualmente a un polimorfismo de nucleótido simple de una mutación puntual, como yo lo indico acá? Para que una modificación de esta sea considerado un polimorfismo de nucleótido simple, debe aparecer en al menos en un 1% de una población definida. Si aparece en menor proporción, es una mutación puntual. ¿Qué nos está diciendo eso? Que conceptualmente una mutación y un polimorfismo de nucleótido simple conceptualmente son lo mismo. Pero ¿cómo lo llamo mutación y cuándo lo llamo polimorfismo de nucleótido simple? Cuando estas ya mutaciones se expresan al menos en un 1% de una población determinada, ya lo considero un polimorfismo de nucleótido simple. ¿Y de qué me sirve? Que ya lo puedo ir a estudiar, ¿verdad? Ya lo puedo ir a estudiar, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo entonces empiezo a estudiar estos polimorfismos de nucleótido simple? Que yo ya sé que son relativamente comunes y aparecen cada 1250 pares de bases. Entonces, la genética los empieza a agrupar. Y la primera agrupación de estos polimorfismos de nucleótido simple son los llamados haplotipos. ¿Qué es un haplotipo? Es el conjunto de polimorfismos de nucleótido simple estadísticamente asociados y que están ubicados en un cromosoma particular. Sabemos nosotros que el ADN pues, se encuentra en nuestros 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Eso sí ya. Entonces, para que sea un SNP, debe estar estadísticamente asociados y estar ubicados en un cromosoma en particular. Así ya los asocio como un haplotipo
ya puedo analizar este conjunto de polimorfismos de nucleótido simple, cómo en conjunto ya afectan al individuo en lo que nos interesa en este momento, que es en la respuesta a la administración de medicamentos. Vean acá estos números también. Un haplotipo abarca entre 10 a 1000 genes. Para mí todavía esto, entre 10 y 1000 genes, está bastante amplio, ¿verdad? No está, o sea, pueden ser poquitos, pero 100 genes. Pero si yo identifico que un haplotipo de 10 polimorfismos de nucleótido simple ubicados en el cromosoma 22 están relacionados con algo de farmacogenética, pues ni modo, estudio estos 10. Que es más fácil estudiar estos 10 que estudiar 1000, ¿verdad? Pero bueno, así es la distribución. Escuchen esto. La probabilidad de que dos individuos no relacionados presenten un mismo haplotipo es prácticamente nula. Es decir, relaciones familiares, ¿verdad? Madre, hijo, o con un tronco genético común. Pero entonces vamos a buscar esos haplotipos. Si no tiene esos haplotipos, definitivamente no tienen ninguna relación génica, ¿verdad? Por lo tanto, el estudio del origen de las mutaciones causantes de diversos padecimientos, ¿verdad? Entonces, yo puedo trazar eso, ya nosotros lo sabemos. Una enfermedad de origen genético, yo puedo trazar pues su árbol filogenético, ¿verdad? Basado en la genética de la familia. Empiezo a estudiar la familia, sus padres, sus abuelos, sus tíos, etcétera, sus bisabuelos y lograr tenerse alguna información, ¿verdad? Ok. Bien. Estos haplotipos, como son un montón, los empezamos a agrupar en haplogrupos. ¿Qué es un haplogrupo? Entonces son grupos de haplotipos. Y también están asociados estadísticamente, ¿verdad? Pero ya un haplogrupo se asocia a una situación o un hecho particular. Ajá. Tengo varios haplotipos que yo sé que un haplotipo es la asociación estadística entre 10 y 1000 genes del polimorfismo nucleótido simple, ¿verdad? Ah, pero este haplogrupo, asociar varios de esos haplotipos, ya me la relacionan con una situación o hecho particular. Entonces, lo que yo estudio, básicamente, ya a nivel de aplicación, son los haplogrupos. ¿Por qué? Porque están relacionados a una situación o un hecho particular. ¿Cuáles son los más comúnmente estudiados en medicina para definir poblaciones genéticas? Los del cromosoma Y o cromosoma y los del ADN mitocondrial. Los del ADN Y o del cromosoma Y se transmite a través del padre, únicamente a través del padre, línea patrilineal, y el mitocondrial a través de la madre. Incluso esto son la base de las pruebas de paternidad, ¿verdad? A los hombres, para ver si realmente uno es el papá de un niño, estudian mi ADN-Y, ¿verdad? O mi cromosoma y el mitocondrial a la madre, ¿verdad? Entonces, ya es una aplicación de estos haplogrupos. Y esto es el del cromosoma Y o ADN-Y y el ADN mitocondrial o ADN-MT son haplogrupos, ¿verdad? Ya aplicación a una situación o hecho particular. Bueno, entramos rápidamente al citocromo P450, que es el marcador biológico fundamental analizable, ¿verdad? Estos citocromos P450 son una superfamilia de enzimas. Sabemos que los citocromos P450 son los que metabolizan los fármacos.
¿Qué metaboliza los fármacos? Los citocromos P450. Es una superfamilia de enzimas, más de 780 familias de la gran diabla. Digo yo, quiero ese estudio de las 780, pero gracias a Dios, en seres humanos solo hay 18 familias que se han identificado. Ya es más fácil estudiarlo. Ya en su nomenclatura, el citocromo P450, y vamos a ver que un número identifica a una familia y una letra a una subfamilia. Bueno, ¿cuáles son los principales citocromos P450? Ya uno empieza a familiarizarse con la nomenclatura. CIP3A4 a 5, CPI2D6, 12A8, el 1A2, el 12A19, el 12A1, 2A6, etcétera, etcétera. Es decir, ya uno solo se refiere al 3A4 o al 2D6. Obvia el CIP porque ese sobreentiende que son polimorfismos de nucleótido simple. Acá hay un esquema cómo afecta enzimáticamente. Recordemos que son enzimas, la administración de medicamentos, ¿verdad? Acá hay cómo el CIP3A4 está metabolizando un medicamento anticáncer acá experimental. Bueno, ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es el polimorfismo? Los citocromos P450, perdón, más abundantes en el ser humano. El 3A4. Luego el 2D6, 12A8, 12A9 y vale. Vamos a ver ahora qué es lo que metabolizan cada uno de estos citocromos P450. Antes de hacerlo, solo ver que ya la farmacogenética se está aplicando al desarrollo de nuevos fármacos, ¿verdad? El descubrimiento de nuevos fármacos es muy complejo, como lo ven acá, hasta llegar a fase 4. No voy a entrar en detalle en aras del tiempo, pero ya la farmacogenética en el estudio de las dianas, en la función del gen, que es lo importante, vean, ya entra la genética acá y la biología molecular, ya juegan un papel importante en el desarrollo y descubrimiento de nuevos fármacos. Interesante en ese descubrimiento de nuevos fármacos, en la revista Nature Reviews Drug Discovery de este año, de febrero de este año, acá está la citación por si lo quieren ustedes bajar, siempre ellos nos dan una mirada global de qué medicamentos se han aprobado en el último año. Acá tenemos que en el año 2021 se aprobaron 36 nuevas entidades moleculares, o sea, moléculas nuevas, y 14 biológicos, es decir, tipo vacunas, que ya son macromoléculas, no nuevas entidades moleculares, ¿verdad? No, las nuevas entidades moleculares son medicamentos cuya molécula está entre 400 a 500 Armstrong, que no son muy grandes, a diferencia de los miles de Armstrongs y en su tamaño de las vacunas, por ejemplo, o de los biológicos. Es decir, vean ustedes cómo relativamente ha ido creciendo del 1993 al 2021 y podemos decir que desde el 2017, 34, 42, 38, 40, 36 ha estado más o menos estable, ¿verdad? En 2018 sí hubo un boom, que es tal vez el más alto de todos, con 42 y 17. Muy rápido, ¿qué tipos de medicamentos son los nuevos que se aprobaron en este 2021? Medicamentos prioritarios en el año 2021, más que el promedio de los últimos 5 años. Medicamentos huérfanos, solo se administran ellos, sin ninguna otra cosa más. Los breakthrough son medicamentos que se derivan en un desarrollo rápido por pandemias, por ejemplo, ¿verdad? Como la del COVID-19. Y medicamentos también derivados de esa
necesidad de estos medicamentos, su aprobación por FDA se hace acelerada. En menos de un año, ¡pum!, la FDA aprueba medicamentos, ya sea nuevas entidades moleculares o vacunas, ¿verdad? Y acá están los típicos que estamos produciendo. Si miremos acá en el aspecto de proteínas, anticuerpos monoclonales 6 es lo que tiene más que enzimas y medicamentos bioespecíficos, oligonucleótidos, pequeñas moléculas 28, miren, son bastantes, 5 péptidos y 5 marcadores radiológicos, ¿verdad? Radio-labeled molecules. Y acá una lista, no voy a entrar en detalle para que ustedes la puedan revisar y ya les voy a proporcionar al doctor Castro la presentación para que se las pueda distribuir a todos y que analicemos pues los medicamentos que fueron aprobados y que están en observación en el año 2022. Bien. En resumen, la medicina convencional lo que hace es a todos por igual los trata. En el sentido de que para determinada enfermedad administra tal medicamento sin ver género, sin ver grupo poblacional, sin ver su genética. Lo que hace pues que en la genética, en la medicina de alta definición, como lo llame, ya haya una diferenciación, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir las gráficas. Y les pongo acá la transparencia para leer más despacito el paper del Journal of Personalized Medicine del año pasado. ¿Dónde nace entonces un perfil farmacogenético? ¿Dónde es donde nace un perfil farmacogenético? Nace increíblemente en el 2005 por Barack Obama, que el 20 de enero del 2015, en un mensaje a la Unión Norteamericana, lo dice en inglés y por eso no se los quise traducir. ¿Verdad? Se los pongo en inglés para que ustedes lo vean. Y eso es el lanzamiento de lo que ellos le llaman la medicina de precisión. Hoy yo estoy haciendo el lanzamiento de la iniciativa de medicina de precisión para acercarnos más a la cura de enfermedades como el cáncer, la diabetes, para lo cual necesitemos información personalizada para proteger a nosotros mismos y a nuestras familias y mantenerlos saludables. Esto es básicamente el mensaje, pero lanza la iniciativa de la medicina de precisión. Y aquí se sigue diciendo en todos estos 4 renglones qué es lo que pretende la medicina de precisión. Y están en estos papers del 2015 y del 2016 que ya desglosa lo que es la medicina de precisión lanzada por el presidente Obama, que no voy a entrar en detalles. Ya en el año 2020 y 2021, ¿cómo ha avanzado esa iniciativa de medicina de precisión? Los Institutos Nacionales de Salud, los NIH, fueron ordenados por Obama en ese momento a empezar a hacer estudios sobre medicina de precisión. Esta es una traducción de la página del NIH, que acá, ven ustedes, tienen inglés, gracias a Dios hay traducción en español, por eso yo decidí ponerle la traducción en español de lo que quieren decir. Es decir, ya van hacia la población para empezar a detectar estos problemas, no problemas genéticos, ¿verdad? Perfiles genéticos poblacionales dentro de la amplia diversidad de la población norteamericana para empezar a estudiar la medicina de precisión, ¿verdad? Y aplicar ya clínicamente la farmacogenética. Esta es la página del 4 de noviembre del año 2021, relativamente reciente. ¿Cómo lo hacen? Acá, ¿verdad? Ahí hay una hoja de ruta de que hasta la implementación clínica, ¿verdad?
hoja de ruta para la implementación clínica de la medicina de precisión. Se los dejo ahí por si tienen más interés, ya entramos en más detalle a verlo y les pongo como siempre acá la referencia para que entren al paper original, ¿verdad? De donde está esta hoja de ruta, ¿verdad? Bien. Vean, actualmente, y esta yo no he encontrado, lamentablemente, esta es una publicación del 2017, este cuadro, y no he encontrado uno reciente, ¿verdad? Claro, no lo he encontrado. Es la eficacia de los medicamentos, ¿verdad? Realmente, cuando se los administramos en la forma convencional, los analgésicos, 80% de eficaces para esquizofrenia, asma, arritmias cardíacas, 70%. Así empieza a decrecer en diabetes, migraña, en los dos tipos de migraña que tiene acá, artritis reumatoidea, pero entre todo, los menos efectivos son los del cáncer. 25% de efectividad y vean, 30% en la enfermedad de Alzheimer. 2017. Puede ser que ahora con los nuevos medicamentos y eso haya mejorado, pero como les digo, no he encontrado una tabla reciente que nos hable de eso. Quien la encuentre, aunque sepa dónde está, por favor me la comparte, ¿verdad? Se los voy a agradecer mucho. ¿Ok? Bien, ¿cómo clasificamos en general ya para aplicación clínica y a ir terminando los tipos de metabolizadores? Generalmente se diferencian y se clasifican en tres tipos. Metabolizadores normales, es decir, yo con un medicamento que me administren lo voy a metabolizar normalmente y me va a hacer el efecto esperado. Los metabolizadores pobres quiere decir que metabolizan muy poco el medicamento para que no haga efecto. Entonces, a este o le tengo que dar dosis reducida, porque si le doy la dosis normal le puede ser tóxico. Los metabolizadores ultra rápidos yo tengo que darle más dosis porque se come rapidito el medicamento y ya no llega a donde debe llegar a hacer su efecto farmacológico, ¿verdad? Entonces, generalmente los clasificamos, yo soy un metabolizador normal, no, este es metabolizador lento para este medicamento, o este es un metabolizador ultra rápido para este medicamento que hago, o le reduzco la dosis o se la subo, o bien le cambio medicación, ¿verdad? Y acá abajo es básicamente cómo en el tiempo se pueden ir distribuyendo, concentración versus tiempo, cada una de ellas y los efectos que pueden tener, los tipos de respuestas a la dosis típica de un metabolizador ultra rápido, eficiente, intermedio y lento. ¿Cómo los clasifico? De acuerdo a su genotipo, ¿verdad? ¿Cómo está su perfil de citocromos P450? ¿Está sobreexpresado? ¿Está subexpresado? ¿Está sobreexpresado, pero la estructura de la enzima es incorrecta? Y otros factores genéticos así. Bueno, todo esto nos lleva para finalizar a diseñar un perfil farmacogenético. Y un perfil farmacogenético nos permite a nosotros estas cuatro cosas. Determinar dosis específicas de medicamentos a aplicar a enfermedades específicas. Sugerir tratamientos alternativos con otros medicamentos. Determinar si un individuo posee mutaciones genéticas que predispongan o causen enfermedades o condiciones particulares. Y hasta nos convertimos, conociendo eso, en consultores genéticos, ¿verdad? En el cual la podemos nosotros aconsejar sobre riesgos de transmisión de enfermedades entre padres a hijos, ¿verdad? Porque uno ya conoce ese perfil genético, ¿verdad?
Lo ideal de un perfil farmacogenético es crear lo que yo le llamo, y ha sido mi sueño desde hace muchos años, crear lo que se llama una tarjeta farmacogenética. Fíjense. En una tarjeta farmacogenética que el médico en su compu la puede meter, digamos, donde mete las SD cards, ¿verdad? En ese, o en un USB, digamos, va, lo coloca, ahí va el perfil farmacogenético en esa tarjeta del paciente. Entonces, al meterlo en el computador, el médico puede ver qué tipo de metabolizador es, porque le va a aparecer, qué fármaco puede recetar, asignar las dosis adecuadas o recetar un medicamento alternativo. Es decir, el perfil farmacogenético va a ir en un dispositivo electrónico que yo le llamo una tarjeta farmacogenética, que le va a permitir al médico, insertándolo en su computador, hacer no solo el diagnóstico ya lo tiene hecho, sino una medicación correcta, ¿verdad? Más efectiva y con menos efectos secundarios. ¿En qué se basa este perfil farmacogenético? Tengo que estudiar los haplotipos y los haplogrupos en los cuales se expresan esos haplotipos, ¿verdad? Relacionados en enfermedades específicas. Debo de saber qué perfil de citocromos P450 tengo. Y no solo P450, sino, por ejemplo, la BKORC1, que es para los factores de coagulación, por mencionarles otros, ¿verdad? No solo los citocromos P450 hay, son los mayores, pero hay menos. ¿Qué tipos de enfermedades ya se han estudiado en otros países vía el perfil farmacogenético? Y hay un montón. Enfermedades Stargardt o degeneración macular, Alzheimer, aneurismas, fibrilaciones arteriales, distintos tipos de cáncer de vesícula, del seno, colorectal, gástrico, cuyo perfil farmacogenético increíblemente es distinto en los distintos tipos de cáncer. Cáncer de próstata, de piel, de pulmón, enfermedades coronarias, enfermedades de la tiroides, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, migrañas, obesidad, osteoartritis, enfermedades vasculares periféricas, psoriasis, artritis, tromboembolismo venoso, diabetes tipo 1 y tipo 2. Es decir, una cantidad de enfermedades que ya se pueden diagnosticar por su perfil farmacogenético. Para ir concluyendo, acá les dejo unos cuadros con medicamento, el gen que metaboliza a la enzima, el gen que expresa, perdón, a la enzima que metaboliza el medicamento en esta columna. ¿Quiénes son los subgrupos afectados? ¿Qué tipo de metabolizadores son, verdad? Y cada uno de ellos tiene. Y cuáles son las interacciones entre entre el medicamento y el gen, lo tienen acá. Y aquí hay una serie de medicamentos, que solo les puse 2 cuadros, es mucho más amplia. Y aquí está la referencia, la FDA, tabla de asociaciones farmacogenéticas del noviembre 8 de 2021. Considero que a medio año, si no es que han sacado ya alguna otra que no he revisado, ya actualizada sobre estos cuadros muy informativos. ¿Dónde estudiamos? ¿Qué alelos son los que vamos a estudiar de cada uno de ellos? Del 2 de C19 nos interesan estos, ¿verdad? Pero eso ya es un análisis más profundo que no voy a entrar en detalles. También hay empresas que buscan dónde están los polimorfismos de nucleótido simple y mutaciones en los diferentes cromosomas. ¿Dónde están? ¿Dónde se están expresando estos haplogrupos y los haplotipos
en los diferentes cromosomas de los diferentes citocromos P450. Y para finalizar, enlaces de interés. Aquí fundamentalmente yo les estoy poniendo los enlaces de las empresas que se dedican a esto, ¿verdad? A mí me interesa mucho Eurospes. Eurospes es una empresa española que ha avanzado bastante y son los creadores de la tarjeta farmacogenética. Hubo problemas entre los inventores, unos médicos de apellido Sabater, con la empresa, pues ahí los Sabater crearon su empresa aparte y ahí está. Pero cada uno de ellos tiene ejemplos de cómo ya se comercializa el perfil farmacogenético para poder hacer un mejor diagnóstico y una mejor medicación del paciente para una medicación específica. Y aquí les pongo un montón, ¿o no? 23andMe, esta se las recomiendo porque ya nos habla de los polimorfismos de nucleótido simple y los haplotipos en los distintos 23 pares de cromosomas. Pues se llama 23andMe. Y también, evidentemente, las páginas del CDC, ¿verdad? En el área de genómica. ¿Algunas reflexiones finales? La era de la secuenciación total del genoma humano ya está con nosotros. Persisten retos en el análisis de las diferencias en el genoma de las personas. Las tecnologías de secuenciación de última generación o NGTs han permitido avanzar en el entendimiento de las bases de la genética y la herencia. La secuenciación del genoma individual permitirá la personalización del cuidado de la salud y la medicina personalizada. Y la era de la química computacional y la bioinformática está en desarrollo. Y esta es clave para el desarrollo de las aplicaciones de la secuenciación genómica, como la tarjeta farmacogenómica. También escribí un libro en el año 2015 sobre estos avances que se llama la farmacogenómica de la medicina personalizada. En el 2015 no he tenido tiempo para hacerle un upgrade. La persona que lo quiera, pídamelo y sin ningún problema y sin ningún costo, yo se lo proporciono gratuitamente, no tengan pena. ¿Verdad? Yo lo puedo hacer, aunque está disponible en plataformas como Amazon, acá en Sophos creo que está, pero eso no importa. Quien desee, yo con mucho gusto les doy gratuitamente el libro para que empiecen a leer un poquitito sobre estos fundamentos de farmacogenómica y farmacogenética. Y finalizando nada más con un mensaje final, agradeciéndoles su atención y espero no haberlos aburrido tanto. Es que el futuro es muy promisorio, pero debemos tomar en cuenta que el avance de la ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento y la búsqueda incesante de un mejor nivel de vida conlleva para el ser humano retos y dilemas que debe dirimir con la madurez que le da el 1.000.000 de años de su existencia y su conciencia ética. Les agradezco entonces su atención y quedo abierto a preguntas y comentarios si aún tenemos unos minutitos para ello. Pues sí, gracias, doctor. Ahí en lo que los muchachos encienden sus cámaras y Ajá. me animan a preguntar. Yo tal vez me emocioné mucho, doctor, y ya no lo presenté como se debía, pero No aprovecho. tenga pena. El doctor es guatemalteco, es químico farmacéutico de la Universidad de San Carlos, es doctor en química, con especialidad en química orgánica y elucidación estructural de moléculas orgánicas por métodos espectroscópicos, dice. Ha sido docente universitario durante 40 años y sé que tiene múltiples publicaciones científicas en revistas internacionales.
Este que estoy leyendo es de SILAC, se llama, es un currículum. Dice que en junio del 2015 publicó el libro electrónico del cual nos estaba hablando. Ha tenido distinciones internacionales de la Fundación Nacional para las Ciencias de Estados Unidos por el mejor trabajo de investigación científica a nivel de escuelas graduadas en ciencias en Estados Unidos, el premio Robert Lawrence de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias de los Estados Unidos también. Le dieron también la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología otorgada por el Congreso de Guatemala. Es miembro activo de la Sociedad Americana de Química, de la Organización de Farmacéuticos Iberoamericanos, de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala, de la Asociación de Guatemalteca de Ciencias de Animales de Laboratorio, de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Etnofarmacología. Y, esa, y creo que hoy es decano de la Facultad de Ciencias de la UNIS, ¿verdad, doctor? No, gracias. No, actualmente estoy como director de maestrías de la Ah, Facultad de Ciencias de la Salud en UNIS. Ahí estamos impulsando una maestría que primero se convierte en un doctorado en ciencias biomédicas y en biología molecular y genética. Ahí bastante. estamos. Doctor, una pregunta, por ejemplo, ahorita, bueno, pues con la medicina de precisión creo que ha habido, pues, ha habido como un poquito más de avance, más, o sea, más de agregarlo a la práctica clínica por lo mismo de los targets moleculares, bueno, Ajá. pero, por ejemplo, aquí en Guate, por ejemplo, eh, o sea, la primera pregunta era que si aquí en Guate, por ejemplo, hay algunas enfermedades o se ha vuelto una práctica común, por ejemplo, pedir el perfil farmacogenético para tratar a alguien, por ejemplo, si ya se empezó a tomar como práctica. Y la segunda es que generalmente el genotipo, por ejemplo, generalmente el genotipo en las enfermedades oncológicas que no tienen como sus targets moleculares, pues generalmente está como en la última opción, ¿verdad? Porque un Así paciente es. que tenga generalmente una mutación, o sea, que tenga una mutación identificable, no quiere decir que tenga, por ejemplo, un proteinoma aberrante, ¿verdad? Sino que Así es. algunos, por ejemplo, y de la misma forma, por ejemplo, puede ser de que por los mismos cambios poblacionales que usted nos explicaba, que a veces pues, es que solo se considera mayor de un 1%. Por ejemplo, si en una población específica no se ha documentado una mutación, pues probablemente la secuenciación no la logre detectar, aunque esté, ¿verdad? Porque no se Es logra. correcto. Pues básicamente eso era, doctor. Sí, básicamente, pues respondiéndole muy rapidito, quiero decirle que ya en el San Juan de Dios y en el Hospital Roosevelt hay algunas iniciativas, principalmente de esta Unifarmagen que dice acá. Unifarmagen es la unidad de farmacogenética y farmacogenómica del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. En colaboración con algunos médicos, está empezando a trabajarse ello, ¿verdad? Buscar en algunos determinados pacientes, buscar ese perfil genético relacionado con la enfermedad que pueda tener para buscar medicarlo de una mejor manera. Pero en Guatemala se está empezando. Y a mí me alegra mucho porque ya empezamos, pues, porque no es fácil empezar una tarea. Primero, que básicamente han encontrado un poco de resistencia del mismo médico, decir, eso no sirve, eso todavía no está nada estudiado. No se animan todavía a empezar a entrarle, ¿verdad? Porque en general las facultades de medicina, como la Facultad de Medicina de Ciencias Médicas de la USAC, tal vez no es lo suficiente la preparación que se les da en las áreas de biología molecular y genética. Entonces, al no conocer mucho esos temas, dudan sobre entrarle, ¿verdad? Entonces, son importantes estos posgrados que se dan, como el mismo doctorado en ciencias biomédicas que tiene la Facultad de Ciencias Médicas, que ya concluyó en el 2021
su primera cohorte. Están los estudiantes por graduarse con sus tesis de grado y 2 o 3 ya graduados. Y como siempre hay, ¿verdad?, algunos problemas políticos internos en la Facultad de Ciencias Médicas con las autoridades y las personas que tienen esas iniciativas, pues no les han aprobado la segunda cohorte aún, ¿verdad? Pero son iniciativas donde el médico necesita conocer más de medicina, no de medicina, sino de biología molecular y genética y de ciencias biomédicas en general, ¿verdad? Para poder entrar a estas aproximaciones de farmacogenómica ya a la hora de atender a los pacientes y de administrarles medicamentos. Gracias. Así es más o menos como yo lo veo. Gracias por su pregunta, doctor Castro. No, de hecho, cabal, o sea, de hecho, ¿cómo se llama? Pues es un tema que está en auge, ¿verdad? Pues no es una ciencia nueva, porque esto ya, o sea, ya viene de años, ¿verdad? Pero como Sí, que la implementación ha costado como un poquito, es ¿verdad? Y correcto. más que todo, que los médicos decidan que sí es importante. Gracias. Ok. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Julio Minera. Buenas noches. Mire, bueno, sabiendo que como el principal objetivo de la farmacogenómica es definir el tratamiento farmacológico ya individualizado en el perfil genético de cada paciente, Ajá. pues me imagino yo que nos topamos con muchas limitaciones para poder implementarlo ya en la clínica, como falta de laboratorios o pocos estudios o que llevan mucho tiempo los estudios farmacogenómicos. Entonces, ¿cómo poder abordarlo y cómo aplicarlo, pues, en nuestras No, latitudes, ¿verdad? totalmente de acuerdo con usted. Aquí poco a poco nosotros como país, ¿verdad? Debemos ir mejorando la calidad y la velocidad de los análisis genómicos. Si bien es cierto, por ejemplo, por mencionarles el Laboratorio Nacional de Salud, empieza ahora con el caso del COVID, a que les regalaron su primer secuenciador, ¿verdad? Para determinar qué variante es la que nosotros tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? El SARS-CoV-2. Y aunque tengan algún equipo de esa naturaleza en los hospitales, la carga de los laboratorios por otro tipo de pruebas convencionales no los deja trabajar en eso. Entonces deberíamos invertir en crear como ya un laboratorio especializado en genética, consiguiendo equipos, formando a la gente y todo, para ir avanzando en tener la información que el médico necesita para recetar en base a ese concepto. Pero necesitamos laboratorios, necesitamos equipo. Ahí tenemos que ir avanzando, ahí tenemos que ir avanzando. Y primero Dios, conforme vaya caminando la formación de médicos en estas áreas, el médico va a exigir esos laboratorios, ¿verdad? Porque hay que pedir, hay que pelearlos, hay que exigirlos, demostrar por qué son útiles, demostrar por qué se va a hacer una inversión grande, porque son caros en esto, y no solo en adquirirlos, sino en su mantenimiento y en los análisis, ¿verdad? Los reactivos que se necesitan, etcétera, etcétera. Pero es algo que tenemos que dar esos pasos para adelante. Pero coincido, está difícil, pero hay que empezar, hay que empezar a entrarle, como yo le digo. Doctor Valeria Cabrera, Sí, doctora un Cabrera. comentario para agradecer su participación en nuestro posgrado y mostrarnos pues la importancia de la aplicabilidad de estas técnicas, como por ejemplo la secuenciación de ADN de próxima generación, que es algo que nosotros pues no estamos muy familiarizados, como usted dijo, doctor, para poder aplicar la farmacogenómica en los pacientes, ¿verdad? Y darles el abordaje terapéutico que apropiado. Ok. No, de acuerdo, gracias a usted y espero que no haya sido tan aburrida. La recorté, ahorita me di cuenta que al recortarla, unos 2 o 3 transparencias se me pasaron, hombre, que hubieran sido importantes, pero bueno, en otra ocasión ya podemos profundizar al respecto. Muy bien. Buenas noches. En estos pacientes que uno quisiera hacer estos estudios, ¿cómo es el proceso? Si es por lo privado o lo público, perdone. Mire, la mayoría lo están haciendo a nivel público.
De los privados, no sé si los centros universitarios, estos La Paz o los de la Universidad Francisco Marroquín, como son un poquito herméticos, ya aplican estas técnicas. Pero como les dije antes, sé que ya hay iniciativas en el Roosevelt y en el San Juan para empezar a aplicar la farmacogenética para la administración de medicamentos, ¿verdad? Para la receta de los medicamentos que se les va a administrar a los pacientes. Pero sí, creo que va a ir avanzando. Creo que va avanzando. Y en realidad no sé, no le puedo decir si estos hospitales privados ya utilizan algunas de estas técnicas en ello. Está bien, gracias. No, Buenas noches. ¿Qué tal? Luis Orellana le habla con una sí, pregunta. Pues de manera parcial, la medicina de precisión, si la aplicamos, por lo menos en el Seguro Social, bueno. por ejemplo, en mama, podemos ver quiénes son HER2, quiénes no, en colon, o sea, sí hay, pero parcialmente. Pero, ¿qué hacer con las personas de a pie, digamos? Por ejemplo, las que les vamos a dar 5-fluoracilo, o cuánto sería el costo, supongamos, para que una persona quiera saber cuál va a ser la tolerabilidad a cierto quimioterapéutico. ¿Tiene la opción de saberlo, aunque sea por la vía privada? Mire, yo no le podría responder claramente el asunto. Yo pensaría que sí, ¿verdad? Que incluso yo le diría que pueden haber laboratorios clínicos privados que pueden hacer estos análisis, pero no dudaría en decirles que son caros y la persona de a pie muy difícil que accese directamente a eso, ¿verdad? Es por eso la necesidad que en el ICS, y mil disculpas por el ICS que se me pasó mencionarlo, porque también sé que hay iniciativas como la que usted mencionó, y gracias por dárnoslas a conocer y felicitaciones por ello, ¿verdad? Que sí es necesario que insisto, los hospitales públicos tengan sus laboratorios especializados en eso para ello. En lo privado no dudo que hay laboratorios, principalmente químicos, biólogos, pero son caros, definitivamente son caros. Cualquier persona no puede accesar a ello. Ok, gracias. Ahí tal vez les pudiera decir que hay Gracias. laboratorios transnacionales, Luis, que hacen pruebas para fluoracilo, para cisplatino y para metrotexate, ¿verdad? Que están indicados en hacerlos cuando uno lo da y la reacción al fluoracilo con un ciclo te ocasiona mucha neuropatía, mucha mucositis. El metrotexate, digamos, está indicado en aquellos pacientes que hacen una respuesta muy, hacen mucha toxicidad. En ellos está indicado hacerlo. El metrotexate es como más común en nuestro medio porque siempre hay deficiencias en el ácido fólico de las tetrahidrofolatos reductasas. Pero yo te diría que el 5-FU y metrotexate casi ya no los utilizamos tanto. Digamos, si el paciente presenta mucha toxicidad, tal vez lo que uno hace es cambiar porque tenemos más variación, pero eso debería como ser nuestro objetivo, ¿verdad? Conocer nuestro perfil genómico, farmacogenómico. Muy ¿Qué es bien. lo que sucede con la morfina, verdad, doctor? Uno, Sí, a veces hay pacientes que con acetaminofén tienen un estado analgésico muy fuerte y hay otros que con la morfina, con 15 miligramos, pasan mareados 3 o 4 días y con vómitos que se les baja la presión, que ha de ser por esos polimorfismos. No, definitivamente, y muchas gracias, doctor. Incluso ya hay papers y textos relacionados con la farmacogenética de las enfermedades. Y
En la farmacogenética del dolor, como usted lo mencionó, definitivamente hay. Todo lo que dice usted es totalmente cierto, doctor. Gracias por la info. Sí. Pues bueno, no sé si hay alguna otra duda o comentario, si no, lo liberamos, doctor, y No, muchas gracias a ustedes por escucharlos y cualquier cosa, ahí estamos a sus órdenes, ¿oyeron? bueno, igualmente. Listo, les voy a hacer llegar la presentación, ¿verdad? En formato PDF para que no pese mucho, como dicen. Y quien desee el libro, que me lo pida a través del doctor Castro para que yo se lo haga llegar a él o me mandan ustedes su correo electrónico correspondiente, ¿verdad? Ahí mi Seguro correo que electrónico que no me apareció ahí es simple, es ocobar@gmail.com. Es facilito. sí. Bien, suerte en su actividad y que tengan una excelente noche. Bueno, doctor, hasta luego. Hasta Gracias luego. a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.